El ministro de Finanzas, Simón Cueva, confía que con los cambios aplicados a las reformas tributarias el proyecto será aprobado. Ante la falta de cuartel, unos 100 policías de Atacames en Esmeraldas volverán a utilizar el hotel del que fueron desalojados por falta de pago. La vacuna de AstraZeneca servirá como refuerzo para todas las personas mayores de 65 años en Ecuador. Se recupera el recién nacido que fue abandonado al pie de una vivienda en el suburbio de Guayaquil. El bebé estaba envuelto con una funda y una sábana. Un enorme contingente de más de 48.000 policías estará desplegado en el país durante el largo feriado por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca. Conozca el columpio gigante que toca el cielo. Una aventura extrema que atrae a miles de turistas en la provincia de El Oro. Otra de las opciones para este feriado. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Es viernes 29 de octubre de 2021 y ya estamos listos con la información más destacada del día aquí en Televistazo, a puertas del feriado más largo del año. Bienvenidos. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, espera que la Asamblea Nacional apruebe el paquete de reformas tributarias entregado ayer por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. Se realizaron varios cambios al texto luego de que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, devolvió el primer proyecto al presidente Guillermo Lasso semanas atrás. Conversamos con el ministro para conocer ahora cuáles son las modificaciones hechas al documento. La Asamblea ya tiene en sus manos la reforma tributaria enviada por el gobierno como proyecto económico urgente. Cuenta con 207 artículos y reforma 19 leyes. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, afirma que se mantiene el principal objetivo, que los que más tienen, más paguen. Se han hecho ajustes oyendo a los distintos sectores. Hemos conversado, hemos hecho diálogos con sectores sociales, con sectores políticos. El proyecto de reforma que fue corregido y reestructurado por el equipo económico del gobierno plantea cambios en el impuesto a la renta. Por eso establece una nueva tabla que va desde el 5% de ese tributo para quienes ganan desde 11.300 hasta 14.410 dólares al año. La tabla aumentará progresivamente y quienes ganen más de 2.635 dólares al mes empezarán a pagar el 20%, porcentaje que actualmente lo hacen quienes ganan desde 3.600 dólares mensuales. El 80% de la población económicamente activa del Ecuador gana menos de 500 dólares en promedio, ¿no es cierto? No se topa a nadie de ahí, ¿no es cierto? Para nada. Esta ley está orientada a topar, a pedir un apoyo especial a los que más tienen. La iniciativa también contempla una contribución especial por 2 años, que se divide en 2. Las personas naturales que tengan patrimonios entre 1 y 2 millones de dólares pagarán 1% de contribución y subirá al 1,5% para patrimonios en sociedad conyugal que sobrepasen los 2 millones de dólares. Esto corresponde aproximadamente en el Ecuador a 6.000 personas, ¿de acuerdo? En cambio, para las empresas, la contribución será del 0,8% de su patrimonio, siempre que sea superior a los 5 millones de dólares. Sobre el patrimonio de la empresa por un total de 2 años. Suman alrededor de 1.900 empresas en el país, ¿de acuerdo? 90% del aporte de esta contribución vendrá en realidad de las empresas de más de 10 millones de dólares de patrimonio. Entonces realmente son las grandes empresas. El ministro explicó que con esta reforma el Estado espera obtener ingresos por unos 1.900 millones de dólares entre los años 2022 y 2023, principalmente con las contribuciones temporales de personas naturales y empresas, y más de 700 millones con el resto de los cambios que se plantean y que en caso de aprobarse serían aplicados en el tiempo. La Asamblea tiene 30 días para tratar la reforma tributaria y las organizaciones políticas reconocen el cambio en la propuesta inicial, aunque hacen algunos señalamientos en su primer análisis del proyecto. Patricio Díaz conversó con varios legisladores. Empiezan a correr los 30 días para que la Asamblea apruebe o archive el proyecto de ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal del Ejecutivo, mejor conocido como reforma tributaria.
El oficialismo espera que las autoridades legislativas se reúnan lo antes posible para definir el destino de la norma. Después de un informe de la Unidad Técnica Legislativa, deberá el CAL calificarlo. Entendemos que el domingo en horas de la mañana el CAL sesionará para enviarlo a la comisión respectiva. Las posibilidades son dos. La una, la Comisión de Régimen Económico, que normalmente trata los temas impositivos, pero en la que el oficialismo no tiene mayoría con sus aliados. La otra, en la de Desarrollo Económico, en la que podría decirse que el gobierno tiene menos diferencias con sus miembros. De acuerdo al contenido de la ley y al título de la ley, lo más lógico es que vaya a la Comisión de Desarrollo Económico. Izquierda Democrática, por ejemplo, confía en que las mesas técnicas pulan algunos detalles con los que dicen tener dudas. Aproximadamente la base para pagar el impuesto a la renta con una remuneración de 1.770. Entonces nosotros estamos planteando que sea una remuneración de $3.500 para que no afecte a la clase media. En el correísmo, aunque tienen algunas inquietudes, esperan tener un análisis más completo para tomar posturas. Va a permitir que la comisión, pero adicionalmente el Pleno de la Asamblea Nacional pueda dar sus aportes y si hay algo en el cual podamos mejorar esa ley, cuenten con la bancada de la Revolución Ciudadana. De acuerdo al gobierno, además del trabajo en la comisión designada, habrá mesas técnicas con las organizaciones políticas, las cuales esperan permitan llegar a consensos para su aprobación. 63. El presidente Guillermo Lasso realizó un balance sobre las movilizaciones que protagonizó la CONAIE esta semana. Lo hizo en una entrevista con la agencia de noticias EFE, previo a su viaje a Europa, donde ya se encuentra para participar de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En entrevista concedida a la agencia EFE antes de su viaje a Europa, el presidente de la República se refirió a las movilizaciones que realizó la CONAIE en esta semana. Usted puede poner una imagen de octubre del 19 y una imagen de octubre del 21. Y usted ve claramente que el paro ha fracasado en el Ecuador. Y aunque invitó a dialogar al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, indicó que es poco probable llegar a un acuerdo y explicó los motivos. En lugar de sentarse a dialogar y comprender razones, él cree que las cosas se solucionan a palos, a piedras, a puñetes y a golpes. Lasso contó que en noviembre se realizará en Quito una cumbre de inversionistas. Se espera atraer recursos frescos para sectores como hidrocarburos, minería e infraestructura. Tenemos un pipeline que nos puede llegar aproximadamente unos 20.000 millones de dólares en inversiones que esperamos sean el motor que dinamice la economía del Ecuador durante los próximos 4 años. El presidente también se refirió a la crisis de inseguridad que vive el país y a la lucha que ha iniciado contra el narcotráfico. Que nadie crea que esto lo vamos a solucionar en un mes, en un año. Yo diría, ni siquiera vamos a terminar de arreglarlo en nuestro gobierno. Lo que queremos es iniciar una política pública que ojalá se mantenga estable, genere virtuosidad. Y yo creo que en un horizonte de 10, 15 años, recuperar el problema que nos crearon los dos últimos gobiernos en los últimos 14 años en Ecuador. Pero también dijo que el gobierno apunta a un fortalecimiento de la Policía Nacional. En número de efectivos, en capacitación, en equipamiento y sobre todo en un gran respaldo político y moral del gobierno para que ellos se sientan seguros de que no van a ser sancionados en el cumplimiento del deber. Al ser consultado si extenderá el estado de excepción que está vigente por 60 días, indicó que eso dependerá de la Corte Constitucional, que es, según el presidente, muy celosa en esos temas. Y al interior de las organizaciones que integran el Parlamento de los Pueblos, hay voces que impulsan seguir en los diálogos con el gobierno antes que promover nuevas movilizaciones. Estas posiciones serán analizadas por los dirigentes previo a tomar decisiones definitivas. Francisco Garcés con las reacciones. Varias son las organizaciones que en el Parlamento de los Pueblos impulsaron las primeras jornadas de protesta contra el gobierno, pero no todas se cierran a la posibilidad de retomar el diálogo con el régimen. Es el caso de la CONAICE, que es la filial de la CONAIE en la costa. Sus miembros proponen que el diálogo se haga con representantes de los pueblos y no solo con los máximos dirigentes de la CONAIE. Ellos presentarán, por ejemplo, una propuesta para analizar el precio de los combustibles. Tiene que ir en plan de un verdadero subsidio. Es que desde la filial de la costa ven que la protesta de esta semana no tuvo la respuesta esperada en el gobierno y además se duda del manejo al interior de la CONAIE. Que no queremos sentirnos engañados.
¿sí? La CONAIE ya no nos está inspirando confianza. Que se realice una auditoría, ¿sí? ¿De dónde salen los recursos para poder realizar las paralizaciones? En cambio, los miembros de la FENOCIN abandonaron las mesas de diálogo con el régimen y se integraron a las protestas, aunque con otras expectativas. Es posible que no se tuvo el eco esperado. No se tuvo el eco esperado del 2019. Por eso no descartan volver al diálogo, aunque dependerá de las consultas que se realizan en las organizaciones. En los posteriores días ya habrá un pronunciamiento a nivel nacional sobre si se sigue o ingresamos al diálogo. Pero un diálogo claro, un diálogo diáfano, un diálogo donde estén las personas que deben estar. La semana que viene, el Parlamento de los Pueblos, que agrupa sindicatos, CONAIE, UNE y otras organizaciones, mantendrán una reunión en la que definirán si retoman las movilizaciones y se acepta o no el diálogo convocado por el presidente para el 10 de noviembre. En otros temas, se espera la audiencia de formulación de cargos contra 20 personas que fueron detenidas durante un operativo antidrogas en el norte de Guayaquil. En el allanamiento a una bodega de contenedores, la policía decomisó también 1,5 toneladas de cocaína. La droga iba a ser camuflada en un cargamento de banano que tenía como destino Nueva Zelanda. Nos informa William Young. La policía confirmó que a los detenidos los agarraron con las manos en la masa, en delito flagrante, justo cuando estaban cargando el contenedor con 1,5 toneladas de cocaína, y ahí no hay nada que lo salve. A través de las diferentes técnicas de gestión investigativa logramos observar a varios ciudadanos que en el interior de un galpón se encontraban en delito flagrante contaminando un contenedor que transportaba banano con sustancias ilícitas. 20 personas fueron detenidas, entre ellas un extranjero que sería uno de los cabecillas en este envío. Ellos permanecen en la fiscalía a espera de la audiencia de formulación de cargos. Según las investigaciones, los narcos tenían todo listo para ingresar este alcaloide al puerto marítimo de Guayaquil. Es el modus operandi que utilizan estas personas para transportar esas sustancias hacia otros países, otros continentes inclusive. Todo este cargamento decomisado tendría un valor de $75 millones en el mercado ilegal, principalmente en Europa. Tiene varias marcas, es decir, que pertenecía toda esta 1,5 toneladas a distintas organizaciones narcodelictivas. Las organizaciones del día de hoy, para no perder la totalidad de la carga, pues se juntan entre ellas con la finalidad de sacar hacia el exterior a diferentes países, tanto Europa como a Norteamérica, en un contenedor y diferentes tipos de organizaciones. Esa es la razón de que tenemos diferentes tipos de logotipos en cada uno de estos bloques o denominados ladrillos. Nueva Zelanda era el puerto de destino. Sin embargo, las autoridades investigan los nexos de estas organizaciones con cárteles en varios países europeos. El presidente Guillermo Lasso sorprendió el miércoles de esta semana con el anuncio de la presentación ante la Asamblea de un proyecto de ley de derribo para la lucha contra el narcotráfico. El documento tiene 15 artículos y pretende darle amparo jurídico a la Fuerza Aérea para que pueda derribar aeronaves consideradas ilegales. Paul Romero con el informe. El proyecto se denomina Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, de iniciativa del legislador oficialista Juan Fernando Flores. Tiene como finalidad prevenir y defender la defensa del espacio aéreo, estableciendo los procedimientos de interceptación de aeronaves civiles y el empleo de la fuerza contra las aeronaves declaradas infractoras, ilícitas u hostiles. Esa responsabilidad recaería en la Fuerza Aérea Ecuatoriana con los aviones de reacción inmediata, en este caso los Super Tucano. Según el presidente Guillermo Lasso, el proyecto se presentará en la Asamblea en los próximos días, pero no precisó la fecha. Esta ley permitiría complementar el trabajo de vigilancia que se realizan con los radares que detectan vuelos ilegales, como el que entró en funcionamiento esta semana en el Cerro Montecristi, provincia de Manabí, a la que grupos narcotraficantes pretenden convertirla en el centro de operaciones. ¿Cómo se detectan e identifican a las aeronaves ilegales? Nos responde Edison Romo, coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea, experto en seguridad e inteligencia. Si usted va a sobrevolar un país que no es el suyo, debe pedir un permiso a través de la Dirección de Aviación Civil, pidiendo e indicando cuál es su rumbo, cuál es su trayectoria, a dónde va, con qué va,
si es que va a aterrizar o sobrepasar. Entonces, cuando estas aeronaves no presentan un plan de vuelo, no tienen el permiso, ya es un vuelo irregular o un vuelo no identificado que se determina. Con ese antecedente, ¿qué debería abarcar una ley de derribo? Primero, la legislación, es decir, tiene que haber un sustento jurídico aprobado por la Constitución. Segundo, que la capacidad operativa de la institución que va a realizar el derribo, que en este caso sería la Fuerza Aérea, que hoy por hoy no hay un sustento legal ni constitucional, solamente se deriva de la misión de la Fuerza Aérea para realizar actividades de interceptación, pero no dice de interceptación de aviones civiles. Según el comandante de la FAE, en lo que va del año se han detectado varios vuelos ilegales. Una de las cosas más importantes que se han dado en este año ha sido la captura de 4 avionetas que estaban trabajando al margen de la ley. Pero la FAE solamente puede solicitar a los pilotos que aterricen, que es un acto voluntario, o pedirles que abandonen el espacio aéreo. Cerca de 100 policías que dormían en un hotel porque no tenían cuartel fueron desalojados por falta de pago. El comando se destruyó por el terremoto en el año 2016 y desde entonces no ha sido restaurado. Carla Delgado nos cuenta que finalmente habrá una solución para los uniformados. Veamos. En Atacames hay indignación, porque cerca de 100 policías fueron desalojados del hotel donde vivían desde hace 10 meses. Sorprendente esto es de Ripley. Que la policía no se preocupe de su personal, que el Ministerio de Gobierno a través de los comandantes de las provincias, de las subzonas, de las jefaturas financieras, no estén atentos al pago de estos contratos para que la gente por lo menos tenga dónde alojarse. ¿Cuántos meses no han pagado supuestamente? De lo que nosotros tenemos conocimiento, no ha pagado 6 meses. El cuartel al que pertenecen se destruyó durante el terremoto de 2016. Desde entonces permanece en completo abandono. La edificación cada vez sufre más deterioro. En el piso aún quedan algunos colchones y los inmuebles ya están oxidados. En vez de estar pagando $3,000 de arriendo mensuales, mejor se utilizaría ese fondo o ese dinero para construir un cuartel nuevo propio de la policía. El problema es que luego del desalojo los uniformados tuvieron que acomodarse como pudieron. Algunos incluso piden posada en casa de vecinos y solventando de su propio bolsillo todos los gastos. Por un tiempo hasta buscar dónde quedarme con más seguridad, porque en realidad si no hay un comando de policía donde uno pueda pernoctar con todos sus pertrechos en dotación que le han dado, pues nos sentimos inseguros. La situación, dicen, resta operatividad a los policías, más aún en uno de los cantones más turísticos del país y a puertas de un feriado en medio de un estado de excepción. Ante estas denuncias, la cúpula policial habría visitado el lugar esta tarde y explican que se gestionó nuevamente el retorno al hotel. Sin embargo, prefirieron no entrar en mayores detalles del por qué no se habría previsto el pago del alojamiento. Se pudo hacer el acercamiento con las partes pertinentes, esto es con representantes del CERCO, así como de Inmobiliar, para poder solventar algunos vicios de solemnidad que en su defecto se pudieron haber incurrido. Esta no es la primera vez que a los policías de la Unidad de Vigilancia Comunitaria del distrito de Atacames les ha tocado peregrinar, pues anteriormente ya habrían estado hospedados en otro hotel de la zona. Es momento de una primera pausa, pero más adelante en Televistazo. Conmoción en el suburbio de Guayaquil. Un bebé fue abandonado al pie de una casa. El recién nacido estaba envuelto con una funda y sábanas. Ya regresamos. Más noticias para ustedes. El próximo 4 de noviembre arrancará la colocación de la dosis de refuerzo en contra del COVID-19 para las personas mayores de 65 años. Carla Delgado nos explica qué vacuna será utilizada en este proceso. Los detalles a continuación. La evidencia científica señala que además de los médicos, las personas mayores de 65 años también necesitarán una dosis de refuerzo para combatir el COVID-19. Por ello, el Ministerio de Salud determinó que a partir del 4 de noviembre, este grupo etario recibirá la tercera dosis. Sin embargo, en el país se aplicará solo una marca de vacuna para este refuerzo. Independientemente de la vacuna que se pusieron en sus primeras y segundas dosis, en este caso se va a aplicar la vacuna AstraZeneca a todas las personas mayores de 65 años. El epidemiólogo Enrique Terán asegura que a pesar del estigma creado en torno a esta vacuna, es la que proporciona mayor protección. Ya no debemos dejarnos llevar por esa información escandalosa que al principio circulaba, que la vacuna de AstraZeneca produce trombos, produce problemas cardiovasculares.
está demostrado ya que es una vacuna eficaz, que es una vacuna segura. Según advierten, para acceder a la tercera dosis, uno de los requisitos es haberse aplicado la última vacuna hace 6 meses. Estas serán colocadas en los centros de salud de todo el país. Se prevé que más de 600,000 adultos mayores reciban esta dosis. Ahora les contamos de un hecho que ha causado conmoción en Guayaquil. Esta madrugada, un recién nacido fue abandonado en los exteriores de una vivienda en el suburbio. El pequeño ahora está hospitalizado y se recupera satisfactoriamente, como nos cuenta José Carlos Alvarado. Fue a las 5:10 de la mañana que se reportó el hallazgo, en la Q y segundo callejón en el suburbio de Guayaquil. Moradores de esta zona de la ciudad se asombraron por el abandono de un recién nacido varón a esa hora de la madrugada en este barrio. Un taxista que pasó por el lugar avisó al propietario de esta vivienda. En una funda negra encontraron llorando al bebé, arropado con una pequeña sábana. Inmediatamente ingresaron al recién nacido al domicilio. Ronnie Vera explica más sobre la reacción que tuvo cuando encontró al menor al pie de su casa. Voy a ver al bebé, me quedé en shock, o sea, ¿qué hago? Estaba helado, y lo cogimos, lo arropamos, y en la línea que llamé al 911, la señorita me dice, por favor, cójalo, póngaselo en el pecho, dele para que pásele la palma de la mano en la espaldita, todo eso. El capitán Robert Yacelga de la Policía Nacional atendió esta emergencia y cuenta que el recién nacido ya había cumplido su periodo de gestación. Habría nacido hace pocos minutos por cuanto aún tenía sangre en su cordón umbilical que había sido cortado de manera, se puede decir, un poco muy rudimentaria. La siguiente acción fue llevar al menor a un hospital. La policía indicó que el menor presentaba síntomas relacionados a hipotermia y por eso fue traído inmediatamente al Hospital del Niño Francisco de Icaza, Bustamante. En esta casa de salud, afortunadamente, logró estabilizarse. La policía indicó que ahora se iniciará un proceso legal por el abandono del menor. Fiscalía dará la orden para que este menor sea trasladado hasta una casa de acogida, en donde permanecerá a esperas de lograr identificar a la madre o en caso contrario ya los trámites administrativos para que éste pueda a futuro ser ingresado dentro de procesos de adopción. En el lugar se revisarán las cámaras de seguridad y se recogerán más evidencias sobre la persona responsable de este abandono. Miles de agentes de varias instituciones como la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional estarán desplegados en el país durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, mientras en las terminales terrestres de Quito y Guayaquil se registró gran afluencia de viajeros. José Carlos Alvarado nos trae más detalles. Es viernes y en Quito lo saben. Por eso ya se empiezan a ver viajeros rodando maletas y con mochilas para desplazarse a otras zonas del país, por el largo feriado que inicia este sábado. Entre las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén se espera que más de 134,000 personas salgan de la capital del país. En las cooperativas de buses hay expectativa por la liberación del aforo. Explican que ya han identificado cuáles serán los destinos más solicitados. Lo que es el aforo ya está confirmado al 100%. Atacames, bastante gente, también para Santa Elena, también para Manta, más a las playas. Una situación similar se vive en Guayaquil, en donde las terminales terrestres esperan la salida de casi 186,000 pasajeros del puerto principal. Además de las playas, Cuenca es otro de los principales destinos. Ante este gran movimiento, las autoridades ejecutarán varios controles. A nivel nacional, 4,576 vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador estarán desplegados en territorio. Juan Zapata, titular del COE Nacional, recalca que pese al estado de excepción que vive el país, los ciudadanos pueden estar seguros en viajar. El estado de excepción dictado por el señor presidente tiene otra connotación. Se lo hizo para enfrentar obviamente al tema delictivo y para que Fuerzas Armadas pueda colaborar con la Policía Nacional, pero no tiene nada que ver porque no limita, no hay restricción de derechos ciudadanos en cuanto a movilidad, a reunión y asociación. La policía ha señalado que enfocará esfuerzos para no descuidar la ola de inseguridad, sobre todo en el puerto principal. Para este feriado, 48,297 uniformados de la policía patrullarán en todo el Ecuador. Mientras tanto, los destinos turísticos como General Villamil Playas ya aguardan por la llegada de los turistas. Así lo asegura su alcalde Dani Mite. El 80% de las camas de hoteles están ya reservadas. Esto significa que va a existir una movilidad económica en el Cantón Playa de $100,000 diarios. Las autoridades recalcan que pese a la flexibilización de medidas, nadie debe olvidar todos los cuidados porque la pandemia y la amenaza del COVID-19 aún continúan.
fiestas de independencia. Cuenca abre sus puertas para recibir a miles de turistas y así celebrar sus 201 años de independencia en este feriado y ofrece diversas actividades que podrán disfrutar en familia o también en amigos. Ahora les presentaremos un nuevo espacio al aire libre que permite observar a las Atenas del Ecuador desde un ángulo completamente distinto, en medio de la naturaleza y con diversos espacios recreativos. William Young nos muestra más de este novedoso proyecto comunitario. Hay 1000 formas de ver a Cuenca y todas encantan. No hay lugar desde el que no se pueda apreciar su belleza. El mirador turístico El Boquerón es una opción que cada día suma más visitantes asombrados por el espectáculo natural, visto desde estas montañas a 3000 metros de altura. Son 30 hectáreas que pertenecen a 19 familias que durante la pandemia se juntaron para darle vida a este proyecto. Una nueva alternativa para quienes visitan Cuenca. Además, como digo, esta vista es única. Aquí, como le digo, tenemos la vista a 360 grados, como le digo, de norte a sur. Tenemos la vista única y espectacular. Se puede ver un amanecer, un atardecer. En esta zona se practican deportes al aire libre, cabalgatas entre amigos o en familia. Es una de las actividades preferidas. Otros recorren los senderos a pie o en bicicletas. Es muy llamativo que venga la gente a visitar, a conocer, vienen en carro, vienen en bicicleta, caminatas. Me pareció muy chévere, tal vez la caminata, mi abuelita se fue en caballo, la vista hacia la ciudad está preciosa. Este mes este mirador cumple un año desde que fue abierto al público. Si en el día la vista es hermosa, cuando el sol está cayendo llega un nuevo paisaje iluminando las cúpulas, resaltando la arquitectura e historia de las Atenas del Ecuador. Le permite a uno estar aquí en la naturaleza, le permite alejarse un poco de la ciudad, de todo el estrés, el ruido, y como que aquí ya es más tranquilo. El Turi es otro de los lugares tradicionales desde donde se puede apreciar a toda la ciudad. Ahora está en remodelación y esperan estar listos para recibir a miles de turistas en un ambiente seguro y lleno de entusiasmo por las fiestas de la capital Azuaya. Más noticias para ustedes aquí en Televistazo, gracias por la sintonía. En Quito, el transporte municipal incrementará el costo del pasaje en 10 centavos más desde el lunes de la próxima semana, durante el feriado. Patricio Díaz nos indica que en Manta se tomó una decisión similar, mientras en otras ciudades aún analizan esa posibilidad. El pasaje del trolebús y la ecovía en Quito costarán más desde el lunes. El municipio aprobó que su sistema de transporte incremente el costo de 25 a 35 centavos. El gerente de la empresa municipal de transporte de pasajeros explica las razones. Ya que cumplimos los parámetros de calidad establecidos en la ordenanza 017, por ejemplo, GPS en las unidades, cámaras de videovigilancia. Tenemos los tiempos proyectados en función de nuestras tablas operacionales. El municipio había definido 28 parámetros de calidad para que las operadoras puedan incrementar el pasaje. Algunas de ellas obtuvieron la aprobación y a esta se sumó el sistema metropolitano, que transporta al día casi 300.000 personas y es uno de los de mayor demanda en la ciudad. Pero, ¿qué opinan los usuarios? Y estoy en desacuerdo porque primeramente hay mucha inseguridad, mucho robo. En el aguacero se ha visto que la mitad de los troles en el acordeón se va el agua. Se mojan Se moja la gente y las puertas son rotas, un desastre. Pero no es la única ciudad donde el transporte subirá su costo. En Manta, el Consejo Municipal aprobó también 10 centavos de aumento. Pasa a 40 centavos. En Ibarra, el incremento a 35 centavos está detenido por una medida cautelar. Otras ciudades también realizan estudios para confirmar la necesidad o no de un aumento en el costo del transporte público. Opciones para el feriado. Se vienen ya 5 días de descanso y visitar playas cercanas en este feriado se ha vuelto una opción, cercanas a Quito. Bernales, en el norte de Manabí, está a tan solo 4 horas de la capital. Este cantón ofrece una variedad de atractivos turísticos y una exquisita gastronomía. Alex Pila nos cuenta más en la siguiente nota. Es un ambiente hogareño, con 50 kilómetros de playa que brilla como diamantes. Tiene un encanto que hechiza. Ofrece contrastes coloridos de la unión del cielo con la tierra.
El cantón Pedernales se reactiva. Está ubicado a tan solo 4 horas de Quito. Es un lugar ideal para este feriado. 7 semanas sin ningún caso de COVID, ni siquiera sospechoso. Bueno, esos son los informes que nos ha emitido el MCP acantonado acá en el distrito Jama Pedernal. La gastronomía es uno de sus atractivos. Al ser una zona que en su mayoría se dedica a la producción de camarón, este delicioso ingrediente del mar se fusiona con el singular sabor de la sazón manabita. Por peso, por corte. Y se crean estos deliciosos platillos. Tengo un plato también especial que es el arroz marinero para 2. Un arroz que lleva de todo en lo que es mariscos, lleva camarones, conchas, langostinos, cangrejos, calamar. La playa de Pedernales es considerada una de las más seguras del país. Durante 7 años no ha registrado víctimas mortales por ahogamiento debido a que cuentan con su propio club de salvavidas. Si es una persona, acudimos 2. Si son 2, acudimos 4. 4 rescatistas ahí. Las autoridades, policías y habitantes han implementado mecanismos que permitan que el turista se sienta seguro como en casa. Tenemos pesca deportiva, tenemos avistamiento de ballena, tenemos juegos acuáticos, tenemos pesca a la rastra aquí a pocos minutos en el mar. Tenemos la gastronomía que es excelente. Es imposible no visitar este cantón que se adorna por la fuerza y empeño de su gente. Residentes y urbanizaciones privadas toman medidas para evitar que bandas de narcotráfico alquilen viviendas en estas zonas para convertirlas en centros de acopio de drogas o para sus operaciones ilegales. William Young nos informa que durante este mes se identificaron casas y también bodegas usadas por estas organizaciones narcodelictivas, tanto en Guayaquil como en Daule. En las reuniones de residentes, la seguridad es el tema principal. Los recientes allanamientos a viviendas alquiladas, donde almacenaban cocaína, armamento, dinero, incluso drones, cerca a la penitenciaría de Guayaquil, los ponen alerta y se blindan para evitar sorpresas con sus próximos inquilinos. Llenar una solicitud donde van antecedentes, referencias personales, tipo de actividad que se dedica. Es importante que la solicitud sea llenada correctamente y sea notarizada. En estas urbanizaciones alquilan las casas muchas veces en efectivo y por adelantado, incluso pagando un valor mayor al que pide el propietario. El objetivo de estas bandas es tener un lugar privado donde camuflar sus ilícitos. La policía ya tiene identificados los sitios donde esta modalidad es más frecuente en Guayaquil, Daule y San Borondón. Está determinado que existen sectores donde se alquilan inmuebles, bodegas, donde se hacen este tipo de trabajos. Tyron es parte de la directiva de una urbanización en la vía Daule. En su etapa ya se reportaron casos de viviendas donde encaletaban cargamentos de droga. Por eso cree que es urgente hacer cambios en el proceso de alquiler. ¿Qué es lo que se va a pedir? Que muestren los certificados de honestidad de los inquilinos, que tengan las referencias, ¿verdad? Como en un tema cuando usted va a solicitar un préstamo bancario, referencias, garantías. Desde el municipio de Guayaquil ven positivas estas propuestas que nacen de los habitantes de urbanizaciones privadas. El arrendador es el que tendrá que poner las condiciones para que alquila su inmueble, que generalmente si es una casa es para vivienda, y las repercusiones legales tendrán que llevarse a la justicia ordinaria, en este caso jueces de inquilinato. Además de las urbanizaciones privadas, los puntos más conflictivos están en los alrededores de los puertos marítimos y de la penitenciaría de Guayaquil. En otros temas, productores de banano reclaman por la fijación del precio oficial de la caja en $6.25. Señalan que ese valor no cubre los gastos de producción de esta fruta. Mientras tanto, el ministro de Agricultura indica que el precio es el resultado de un consenso entre productores y exportadores. Luego de la reunión de la mesa técnica que fijó el precio oficial de la caja de banano en $6.25,
Desde la Federación Nacional de Productores de Banano del Ecuador hay reclamos. Dicen que con ese precio no se puede continuar trabajando. En el año 2015, estamos hablando hace 6 años atrás, nosotros teníamos un precio de $6.55. Hoy tenemos un precio de $6.15. Es así como se ha ido conculcando el precio para el pequeño y mediano productor. El ministro de Agricultura, Pedro Álava, considera que ese tema está cerrado porque responde a un acuerdo entre representantes de los productores y los exportadores. Bueno, existe una ley de bananos y de acuerdo a la ley de bananos, el viernes pasado se reunieron productores y exportadores y firmaron un acta ratificando y reiterando el mismo precio de la caja de banano. Yo, como ministro de Agricultura, tengo que hacer cumplir la ley. Sin embargo, para un grupo de productores, el tema del precio no es un asunto cerrado y por ello señalan que continuarán insistiendo para que se revise y se corrija al alza, a fin de que su actividad no deje de ser rentable. Opciones para el feriado. Más sugerencias para estos días de descanso. Entre las opciones para este feriado les traemos una diferente y novedosa experiencia para disfrutarla en familia. Un columpio gigante, miren ustedes, donde se puede observar la imponente caída del sol desde lo más alto, brindando un majestuoso paisaje, además del complejo arqueológico Yavicuña. Un destino turístico impresionante, pero la pregunta es ¿cómo llegar? Ambos atractivos están ubicados en el cantón Atahualpa, en la provincia del Oro, que está a 237 kilómetros de Guayaquil. Es decir, si usted desea viajar hasta ese sitio, pero en auto le tomará aproximadamente unas 4 horas. En cambio, si planea salir desde la ciudad de Quito, el trayecto que tendrá que recorrer es de 566 kilómetros, que serían en auto, en vehículo particular, unas 10 horas aproximadamente. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos presenta la siguiente opción para este feriado. A 2.200 metros sobre el nivel del mar están ubicadas las ruinas de Yacuviña, un impresionante complejo arqueológico que imponente destaca en la cima del cantón Atahualpa. Yacuviña significa agua eterna. En el sitio, los visitantes pueden hacer un recorrido a través de terrazas naturales que dan forma a 11 conjuntos y graderíos de piedra. El alcalde Bismarck Ruilova sostiene que allí se han encontrado piezas arqueológicas y osamentas de aborígenes. Son 300 hectáreas, descubres baños, templos, cementerios, terrazas, lugares donde hacían eventos, digámoslo así. Este es un lugar muy importante. Los caciques pues venían acá a descansar. Partiendo desde Machala, toma 45 minutos llegar al ingreso de la ciudad de Atahualpa. Allí hay un desvío de alrededor de 6 kilómetros que lo conducen a la cima de la cordillera Dumarí. Estas ruinas arqueológicas denominadas Yacuviña datan desde hace 200 años y habrían sido un punto de transferencia de la tribu inca. En la zona también puede disfrutar de paseos en caballo, pero eso no es todo. En la misma área, 500 metros más adelante, está un enorme columpio de 20 metros de alto que ofrece una vista única de la cordillera. Aquí se disfruta de la neblina que cubre los cerros de la zona, formando un manto blanco en el cielo y al fondo una extensa capa verde de vegetación. Se ve para abajo Santa Rosa, Machala, Pasaje, Buenavista. Se ve bien bonito todo esto cuando está bien clarito. El atardecer, cuando el sol pierde allá a las 6:30. Lo del columpio es nuevo, novedoso, lo cual hacía falta aquí, pues, ¿no? En 3 meses se espera que empiece a funcionar un centro de interpretación en la zona que incluirá un museo y un área de información. Es un complejo arqueológico de la época de los incas, por algo se llama Cantón Atahualpa. Ahí se dice que pernoctó Atahualpa, vivió Atahualpa. Son 11 conjuntos habitacionales. Así transcurre el día en la cima de Atahualpa, desde donde se divisa un majestuoso paisaje que deslumbra. Quienes llegan hasta aquí viven una experiencia única disfrutando de atardeceres mágicos de este punto turístico de El Oro, que conjuga la historia y naturaleza.
Maravilloso lugar, excelente opción para este feriado. Mañana las noticias no paran y continúan aquí en Televistazo a partir de las 7 de la noche. A seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y a manejar con precaución en estos días de descanso. Un excelente feriado para todos.